La expulsión de 9 diplomáticos cubanos, la reciente destitución del director de la Policía Nacional y el momento político que atraviesa el país son algunos de los temas que abordaremos con Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida. El discurso del exdirector de la Policía Nacional, Modesto Cruz, ha encendido el debate público. ¿Por qué fue destituido? ¿Qué podemos esperar del nuevo director policial? Hablaremos del tema con el especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, Daniel Pou. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Mirada. Aquí comienza este encuentro de cada noche y nos complace muchísimo sabernos en su compañía, como siempre. Debo disculpar la ausencia de mi compañero Víctor Gómez, que no ha podido estar hoy, pero nosotros, los delante y detrás de cámara, listos para traerles temas de mucho interés. Y recuerde que su participación es esencial para nosotros y lo puede hacer por muchas vías. Síganos en las redes sociales, en Instagram como @lamirada.tv, en X como @lamirada_TV. Y recuerde que además tenemos un número de WhatsApp disponible para que usted pueda remitir por ahí videos, preguntas, denuncias, comentarios. Es el 829-761-6773. Y hagamos juntos de cada tema una mirada colectiva. Tenemos el placer de conversar esta noche, iniciando el programa, con Miguel Mejía, a quien doy la bienvenida. Va a ser una conversación entre usted y yo porque Víctor hoy no está. Bueno, yo me siento muy complacido en estar aquí en esta entrevista contigo. Es más refrescante Muchas gracias para los por amigos eso. televidentes y para mí. Ah, qué amable. Gracias, Miguel. Víctor se puede quedar por ahí. Y yo muy honrada. Además, una conversación con usted siempre tiene mucha sustancia y contenido del cual hay que aprender. Y partimos de lo que fue la salida de 9 diplomáticos cubanos, 10 según el sector oficial de Cuba, a petición del Estado Dominicano por razones que no fueron develadas. Y claro, aunque en el derecho internacional les asiste por los convenios de Viena y demás, lo cierto es que el no saberlo generó especulaciones y la gente comienza entonces a tratar de atar cabos, pero todos son simples presunciones. Desde su óptica, Miguel, usted que es un hombre que ha sido siempre, eh, yo diría que hasta podemos llamarle hasta mediador, armonizador en estas relaciones. ¿Cómo vio esta medida? Mira, Lice, yo debo recordarte a ti y a los amigos televidentes que en el 96, en el primer gobierno del PLD que encabezaba Leonel Fernández, yo fui embajador encargado de los asuntos del Caribe en la Cancillería. ¿Cierto? Lo que nos tocó relanzar el país en los espacios internacionales porque el presidente anterior no creía en eso, no le daba importancia a eso. Era una isla a espaldas de la comunidad internacional. Y fue gracias a la visión de Leonel Fernández que se hizo ese relanzamiento, que no solamente fue hacia el exterior, sino que hizo toda una transformación de la parte física de la Cancillería, que era una vieja casona de Trujillo. Yo estaba, el departamento se llamaba Departamento de Asuntos Americanos, estaba el encargado de Sudamérica, de Centroamérica, de Canadá y de México. Y era en una habitación, un escritorio era encargado de una región de eso. Y el presidente Fernández construyó esa edificación y más que eso, hizo una escuela diplomática y consular que viene siendo el laboratorio donde la República Dominicana forma a su diplomático. Entonces ya el país tenía otra característica. En ese periodo se celebraron aquí en el país 4 grandes cumbres
de los países África, Caribe y Pacífico, el CARICOM, el CARIFORO y demás. Y en ese cuatrenio, el presidente Fidel Castro tuvo la oportunidad de venir a la República Dominicana, que no había venido, pese a la cercanía y a las raíces históricas comunes entre República Dominicana y Cuba. Me tocó la honra de ser parte de la comitiva que lo recibió en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Yo recuerdo un hombre como Fidel, que no se inmutaba por nada, cuando salió del avión, se puso en la plataforma de la escalinata del avión, miró hacia arriba, se le nublaron los ojos. Dijo, Leonel, estoy aquí y no puedo creerlo. Es una decisión valiente de tu parte tenerme aquí. Eso dijo Fidel. Y en su segundo viaje vino y su recorrido fue a la casa donde nació Máximo Gómez, que fue el estratega militar que ayudó a José Martí a la independencia de Cuba. La libertad de Cuba, sí. Y se firmó el acuerdo de Montecristi en Montecristi. Ahí está la casita que se preserva como una referencia histórica de las relaciones de Cuba y la República Dominicana. Más allá de la discrepancia de los regímenes. Evidentemente son dos regímenes distintos, pero con una historia en común. Claro. Entonces, eso en la diplomacia y en cualquier manifestación tiene un peso. Ningún país en el mundo ha tenido tanto vínculo histórico y tanta identidad como Cuba y la República Dominicana. Por eso, en medio de esta situación que se ha creado, que el pueblo dominicano no ha tenido el derecho de saber las razones reales o una versión oficial sobre este tema, que ha dado pie a 20.000 especulaciones. Claro. Tú te encuentras aquí una serie de comunicadores que te dicen te dan una razón, otro te da otra, en definitiva. Pero todos son presunciones. Todos son presunciones que lo ha fomentado el gobierno dominicano, porque ciertamente yo no puedo venir ahora a desconocer el derecho internacional. Porque cada vez que Trump y su Departamento de Estado cometen violaciones del derecho internacional, uno le enrotra el derecho internacional. Yo no puedo venir aquí ahora a desconocer la importancia de la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar en apego, claro, tanto al derecho internacional como a la Convención de Viena. La Convención de Viena ciertamente le da la discrecionalidad al país, en este caso República Dominicana, para explicar las razones, si quiere hacerlo, pero le da la discrecionalidad de no dar las razones, sencillamente actuar como yo he actuado ahora. Pero tampoco en ninguna parte la Convención de Viena establece que tú no tengas derecho a aplicar las razones. Y en la mayoría de los casos que se han dado situaciones como esta o parecidas, siempre los gobiernos han sido respetuosos de su pueblo y han dado una explicación. Pero yo debo decirte, Lice, que ni siquiera el gobierno cubano se lo han dado. Ellos le hicieron una enunciación de que estaban pidiendo la salida de estos 8 o 9 funcionarios, para los fines es lo mismo, no más o no menos, no importa. Y sencillamente eso. Y eso genera toda la especulación y todo el morbo que se ha generado con esto. Fíjate que el jefe de misión, que es el embajador, no está en ese paquete. No está. Fíjate que el encargado comercial no está en ese paquete. Fíjate que la cónsul no está en el paquete. Y además de eso, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno cubano? Sencillamente sacan una comunicación donde dicen claramente que van a preservar las relaciones con la República Dominicana, pero dicen en ese comunicado, en otras palabras, dicen, bueno, nosotros suponemos que eso es un acto que se ha tomado, que no es un acto de soberanía plena. Ahí está la injerencia de los Estados Unidos, dicen los cubanos, para afectar las relaciones entre República Dominicana y Cuba. Pero eso puede ser también una presunción. Puede ser una presunción, pero el hecho de que un acto como este, que pudo verse dirimido con los canales diplomáticos y no tener que hacer ese estruendo, porque todo parece indicar que el estruendo responde a satisfacer a alguien. Pero porque, ¿por qué no se puede manejar eso? Si ellos, mira, yo conozco el gobierno cubano. Si ellos le hacen esa denuncia al gobierno cubano y le dan su prueba, el gobierno cubano no solamente
te va a sacar esos 8, te saca la misión entera y te la cambian. Miguel, pero no han faltado las voces que traten de ligar lo que fue la disidencia de unos pocos atletas cubanos y la presencia de miembros de la seguridad cubana infiltrados en algunos de los eventos de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ligar una cosa con la otra. ¿Usted cree que podría haber algo de eso? Caemos en lo mismo, caemos en la especulación porque ellos no han dado una explicación. Correcto. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Si los cubanos forman a su atleta, lo mandan a representarlo, saben que están viviendo una situación de crisis extrema por el asedio del bloqueo que tiene Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino todos los países que son miembros, amigos o relacionados a los Estados Unidos, ellos le imponen que tienen que asumir esa posición de bloqueo total. Ahí no hay medicina, ahí no hay energía eléctrica, ahí no hay alimentos, producto del bloqueo. Entonces, es obvio que si tú le abres el canal de la Mona a los dominicanos para que se vayan a ir a Estados Unidos o a Puerto Rico, nos quedamos tú y yo aquí, probablemente. Hasta Víctor se va. Pero en el caso de los cubanos, que ellos traten de preservar el personal que ellos han formado y que lo traen a la competición internacional, es legítimo, no tiene que ser gente de inteligencia. El embajador y todo el personal que tengan en su embajada tiene que responder a una orientación de su gobierno, de su capital. Por supuesto. Y no tiene que dar el mote de agente. ¿Agente de qué? Si eran funcionarios diplomáticos y estaban evitando que se le quedaran aquí o que lo compraran, porque aquí hay una serie de gente que se ha dedicado a ir a Cuba a tentar algunos prospectos que hay ahí del béisbol sobre todo, le ofrecen contratos y ciertamente han sacado muchos de ellos y lo llevan a la Grandes Ligas y firman por un problema pecuniario, lo hacen. Entonces, los cubanos traten de blindarse para que no se les quede nadie, porque ellos son los que han invertido en esos atletas y lo vienen a representar a ellos. Tampoco hay ningún pecado. Que se cometiera algún exceso, bueno, ahí está la ruptura de la norma diplomática y el gobierno receptor, en este caso República Dominicana o anfitrión, está en el deber de notificar eso. Y si hay buena intención y se quiere reivindicar las raíces históricas entre los dos pueblos, entonces pueden dirimir esto sin tener que hacer ningún estruendo para los fines. ¿Qué es lo que ellos querían? Sacar a los diplomáticos. Bueno, pues eso se puede dirimir por los canales diplomáticos. O ellos querían hacer un estruendo para complacer a alguien, que ahí entra la visión de que puede ser que quieran complacer a los Estados Unidos, que son los que vienen presionando a los gobiernos amigos, aliados de ellos, a que asuman el discurso, en este caso de Cuba, contra el bloqueo de Cuba. Si Cuba quiere comprar medicamentos aquí, no podemos vendérselo, porque los Estados Unidos se oponen. Si Cuba quiere comprar alimento aquí, tampoco podemos vendérselo. Si quiere comprar combustible aquí, no puede hacer nada, porque hay un departamento del Tesoro que se llama la OFAC, que te penaliza por eso. Y la misma política de Donald Trump te comienza a presionar y a chantajear, te sube los aranceles, porque ahora con eso es que está amenazando. Correcto. Él no está apuntando con carabina vacía. No. Si tú haces lo que no debe hacer y que va en contra de nuestra política, nosotros te vamos a penalizar a ti subiendo los aranceles. Y tú te imaginas una economía que está tan precaria y tan débil como la dominicana, que como consecuencia de esa crisis económica global que ha generado la guerra del Golfo, que le suba los aranceles, eso va en mejoramiento de la calidad de vida. Porque el gobierno entonces va a tener que destinar fondos o recursos que no están en su presupuesto nacional, que elaboran todos los años, y no pueden entonces invertir en los planes de desarrollo social. Miguel, usted es un hombre de mucha experiencia en el ámbito diplomático, en las relaciones internacionales. ¿Usted cree que tal vez efectivamente el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajadora, está incidiendo más de lo debido en nuestras cosas internas? Mira, Lice, los Estados Unidos, por la administración de Trump, tienen una línea muy clara. En los países como el nuestro, ellos tienen una línea de tratar de conquistar a los influencers, estos que manejan las redes y la cosa. Sí, Esa es una línea que tienen ellos. Y tienen también una línea antivacuna que también la ponen de manifiesto. Por suerte el país le está dando la espalda a semejante... No creo. Vamos por partes, te explico. A ver. Aquí hay un doctor
de Santiago que dice que tiene la solución al autismo. ¿Verdad? Eso es conocido el pueblo dominicano. Sí. Que tiene la solución al autismo. ¿Qué hace la embajadora? Que lo coge de mano y lo lleva a reunirse con el secretario de Salud norteamericano, el Kennedy. Sí. Lo lleva. Bueno, hasta ahí está bien, porque eso es una acción dentro de una visión de ellos que puede ser correcta, válida o no. Hasta ahí está bien. Ahora, cuando va la vicepresidenta de la República y el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, y se suman a eso, tiene otro carácter, dice, porque ya está comprometiendo al gobierno dominicano que no tiene ningún elemento para decir que ese invento de este médico que tiene la solución para el autismo vaya a tener validad, puede tener rigor científico, no lo tiene. Pero ya le están dando un carácter oficial a eso, ya están validando lo que dice ese médico. Pues ahí está lo grave. Que Trump sea antivacuna, que tenga un secretario de Estado que también es antivacuna, es un asunto de Trump. Ahora, no puede arrastrarnos nosotros, a los dominicanos, a esa posición. Estamos de acuerdo. Esa posición. ¿Y con el caso de los influencers, bueno, ella anda de mano con cierta gente que se conoce aquí en el país, protegiéndolo, gente que tiene antecedentes feos, gente que, para mí, desde mi punto de vista, son antivalores, que no creo que respondan a una política de Estado. Responden a una visión y una conveniencia de ella, por alguna razón. Pero arrastra, como ella representa un Estado, da la sensación de que parte de una política de Estado que ella está llevando a cabo. Promoviendo antivalores de gente que salen a insultar a la gente, que salen con expresiones soez, incitar a que la gente haga justicia por su propia mano, como es un caso de un tema que hay ahí que está en la justicia, y sale esa influencia de decir, bueno, este hombre hay que matarlo. ¿Usted está de acuerdo que hay que matarlo? Pero venga acá. Ni siquiera con la ley interna de nosotros eso es válido. Se sobreentiende que hay un proceso judicial y que se debe respetar el debido proceso, claro, y que no puede incitar tú que se haga justicia con su propia mano. Pero imagínate tú que cada quien que no se sienta expresado en la justicia, que no cree en la justicia y que vaya a hacer justicia con su propia mano. No, un eso caos. No está bien. Claro que no. Pero que lo haga este dominicanito aquí no está bien, pero no tiene la trascendencia que tenga el aval, la protección de la embajada norteamericana. ¿Qué mensaje? Que como política oficial no oficial, yo por eso te digo, yo no creo que eso responda a una política oficial de los Estados Unidos. Creo que eso responde a una visión y a un interés muy particular, en estos casos, de esta embajadora. ¿Con qué, ¿con qué propósito? Oye, que ha abusado de la hospitalidad que le ha dado al pueblo dominicano, como se lo da a todos los diplomáticos acreditados en el país. Ella ha tenido exceso con el nuevo gobierno, ha tenido exceso, que ha habido razones mayores que lo que plantean con los cubanos para declarar no grata. Pero eso no lo van a hacer nunca, nunca piense que van a hacer eso. Pero hay razones para hacer eso, y te aparece de que en un bar, en un centro cervecero, un colmado, jugando domino, y ese populismo. ¿Qué buscas tú con eso? Pero es para promover a figuras que son de su entorno por alguna razón, y yo no creo que eso responda a una política oficial, sino a una visión particular de ella, que de alguna manera se compromete a su gobierno, a los Estados Unidos. Pero si pues, su gobierno no le traza línea alguna. Bueno, pero el Estado Dominicano, que tiene a través de su mecanismo de la Secretaría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentar la queja, que según tengo entendido, de alguna manera tímidamente lo han hecho, Ella ha bajado un poquito, pero ella está abusando de la hospitalidad del gobierno dominicano. Y el pueblo dominicano, el gobierno dominicano no representa el pensamiento y la diversidad de la sociedad dominicana. Por tanto, esa timidez que tiene el gobierno dominicano, esa complacencia, permitiendo ese tipo de agresión a la hospitalidad y a su condición de diplomática, no es correcta. Porque debe medir a todo el mundo por la misma vara. Y no estoy planteando una confrontación con Estados Unidos, porque yo sé que son nuestro principal socio comercial, que de allá vienen las remesas y todas esas cosas. No, por un respeto a la soberanía, a las normas, a las leyes y a la buena costumbre del país, eso hay que defenderlo.
En el ámbito comercial, justamente, que Estados Unidos ha impuesto un 12,5% adicional en aranceles, acusándonos de que aquí estamos manipulando mercancía que llega de China para que entonces salga de aquí a otros mercados, a Estados Unidos, y no aparezca como que fue hecho originalmente en China. Además del 10% que ya teníamos sobre la espalda. Quiere decir que no estamos a la par en esa relación en la que la República Dominicana le ha cedido tantas facilidades para todas las maniobras que el gobierno estadounidense ha venido realizando en este gobierno de Donald Trump. Estamos pisados por ellos. Tú puedes medir cuando un gobierno quiere estrechar los vínculos con otro gobierno en función del perfil del embajador que te manden o del diplomático que te manden. Cierto. Porque aquí he durado muchísimos años sin embajador, con un encargado de negocio. Cuando tú ves que cogen una persona que es especialista en asuntos de comercio, dices, bueno, esta gente quiere estrechar y desarrollar el intercambio comercial. O cuando te cogen un diplomático de carrera, esta gente quiere estrechar el vínculo institucional de la buena, conforme a las normas del derecho internacional, de la Convención de Viena y demás. Claro. Ahora, cuando tú ves que te sacan una embajadora que es analista de la CIA, entonces la lectura tiene que ser otra. Tiene que ser otra. Pero además, esta embajadora, cuando fue a presentarse ante el Congreso norteamericano, que son normas, así como se hace aquí, que si primero se pide el beneplácito de un país, cuando lo otorgan, entonces tiene que ir al Congreso Nacional Dominicano para aprobar la designación de ese embajado. Entonces, ese mismo proceso se lleva en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que cuando lo fueron a interpelar a ella en el Congreso norteamericano y le preguntaron cuál iba a ser su agenda aquí en la República Dominicana, ¿qué fue lo que ella dijo? Yo voy a contener el crecimiento del Partido Comunista en la República Dominicana. Pero venga acá, ya usted comienza con un injerencismo. Porque si aquí hay un crecimiento, una presencia o no presencia del Partido Comunista chino, eso son competencias del gobierno dominicano, no son competencias suyas. Usted no puede venir aquí a inmiscuirse en los asuntos internos, ni a trazarnos pautas de lo que tenemos que hacer. Ya ahí se deriva todo. O sea, que ellos vengan con ese invento de que están fabricando cosas y que están trasegando hacia China, eso son un pretexto. Porque evidentemente hay una confrontación entre grandes potencias. Que yo siempre he dicho al presidente, mire, manténgase al margen de esto, porque esos choques de trenes entre Rusia, Estados Unidos y China, la República Dominicana no puede entrar en esa competencia, porque la República Dominicana es una bicicleta, un velocípedo. Entonces, apártese de eso, elabore política con mente libre y mano suelta en función de nuestra necesidad y nuestra conveniencia. Y así que se debe gobernar. Señor Mejía, yo no puedo dejarle ir sin hacerle la siguiente pregunta. El Indotel acaba de asignar, mediante un proceso público, sí, una cantidad importante de frecuencias a una empresa vietnamita, que no es una empresa privada, es una empresa del gobierno de Vietnam. Tendríamos que estar en alerta ante eso. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo una empresa privada a una empresa de un gobierno extranjero. Por el contrario, por un tema de inteligencia. No, por el contrario, nos debe dar más confianza porque se trata de una empresa estatal que tiene relaciones diplomáticas formales, por eso tenemos una embajada allá en Hanoi. Yo fui que fui a izar la bandera de esa cosa. Y esa empresa, y se debo hacer esta historia brevemente, tiene 14 años por entrar aquí. La traje yo. Y la presenté a Leonel Fernández, se la presenté a Danilo Medina, se la presenté a Luis Abinader. Y ellos, conforme a las normas y procedimientos instituidos en la República Dominicana, participaron con otras empresas en una licitación. El regulador de las telecomunicaciones es Indotel, independientemente del incumbente que esté ahí, presente, pasado, futuro. Entonces ellos ganaron, eso fue esta semana, creo que el 18, ganaron esa licitación. ¿Y qué es lo que va a generar? Que van a entrar al mercado a competir con calidad y con precio. Aquellos que tienen el monopolio de las telecomunicaciones. Bueno, ya no hay tal monopolio. Bueno, pero predominan, se entiende lo que están ahí. Esta empresa ha ofrecido
darle al gobierno dominicano el gobierno digital, llevarlo el internet a los lugares más distantes del país. Y va a competir con calidad y con precio. Eso es libre mercado. Sí, sí, Eso es obviamente. libre mercado. Entonces, ellos no vinieron aquí favorecidos por el presidente ni por nadie. Se fueron a una licitación y la ganaron. Se ve claramente de que ellos hicieron mejor oferta económica, hicieron mejor oferta técnica. Pero esa empresa está, dice, hace 13 años que está en Haití. Sí, y Haití, en otros que países está en Perú, sí. que está en Bolivia y está en el sudeste asiático. Entonces, nos trae una tecnología nueva y van a competir con precios que van a ser competitivos. ¿Y quién se beneficia de eso? El gran consumidor. El consumidor. El Muy gran bien. consumidor. Gracias. Pero además nos va a Sí. generar empleo y van a pagar impuestos. Al generar empleo le quitan una presión social al gobierno y a pagar impuestos aumentan sus recaudaciones. Que aquí hay un déficit fiscal de hace 20 Enorme. años que aquí ningún gobierno, por un asunto populista, se atreve a hacer una reforma fiscal porque es odiosa. Bueno, es que para Es aplicar odiosa. una reforma, Miguel, hay que controlar el gasto público primero. Sí, es verdad, pero hay que consensuarlo. Sí, y hacerla. estamos de acuerdo. Así como se consensuó el 4% para la educación y se aprobó, también hay que buscar un consenso en todas las fuerzas. Ese 4% fue mucha presión del pueblo. Pero lo hicieron, del pueblo. pero fíjate, Lice, lo hicieron en la víspera de la campaña de las elecciones, Sí. donde todos los candidatos se comprometieron a Se eso. sí. Entonces, que se pongan de acuerdo ahora, es una reforma fiscal, para que paguen lo que más pueden, no para, Bueno. no para afectar a lo que menos pueden. Ahí es donde está No, el problemita. no. Gracias, Miguel Mejía, ex embajador, secretario general del Movimiento Izquierda Unida. Siempre una conversación interesante en esta que es su casa, La Mirada. Nosotros hacemos una pausa muy breve y retornamos con más.